La pintura, como la música o la poesía, a veces se convierten en un portal hacia la transformación interior y hacia un universo donde la alquimia es la ciencia suprema, el tarot es el mapa del alma, la cábala todo cuanto se puede saber de la pluralidad de mundos existentes y la magia la única forma de afrontar la realidad. Hoy hablaremos de dos hechiceras del arte unidas por la amistad y el exilio en México. ¿Pintaron sueños o pintaron un conocimiento secreto y ancestral? Si nos seguís, entraremos en el mundo lleno de códigos herméticos y esotéricos ocultos en sus obras maestras. Bienvenidos a este viaje por los reinos ocultos del arte de Leonora Carrington y Remedios Varo, que desde el corazón del surrealismo y en la misteriosa tierra de México tejieron un universo pictórico cargado de símbolos antiguos, de magia celta y de secretos alquímicos. Alejandra, ¿qué puedes decirnos en general de estas grandes artistas surrealistas? Para entender a Varo y Carrington, debemos dejar de verlas como simples surrealistas. Ellas eran practicantes. Su arte era la manifestación de una búsqueda espiritual profunda, un opus alquímico. Es crucial entender que su arte no fue solo onírico, fue un lenguaje codificado. Ambas compartieron en el exilio mexicano un profundo interés por lo esotérico, la alquimia, el tarot, la cábala y las mitologías femeninas, especialmente la celta y la egipcia. Se ha dicho de ambas artistas que en su exilio en México se hicieron grandes amigas y que practicaron una suerte de hermetismo. David, ¿tú puedes decirnos qué es exactamente eso de hermetismo? Pues mira, José, el hermetismo es una tradición filosófica y religiosa basada en un conjunto de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, una figura legendaria que combina al dios griego Hermes y al dios egipcio Tot. El ser humano es visto como una fuerza creadora junto a Dios y el cosmos, poseyendo una naturaleza dual, con acceso tanto a lo divino como a lo material. El hermetismo incluye elementos de alquimia, astrología y magia, entendidos como formas de conocer y transformar el mundo espiritual y físico. Con estos antecedentes, pasemos ahora a ver más en detalle la obra de cada una de las pintoras. Empezaremos por nuestra compatriota Remedios Varo, nacida en 1908 en Anglés, Gerona, y fallecida en Ciudad de México en 1963. Es casi un tópico afirmar que la obra de Remedios Varo es un manual ilustrado de la gran obra alquímica. Sus personajes son a menudo andróginos, figuras solitarias en busca de la piedra filosofal interior. Alejandra, ¿podrías confirmarnos esto examinando alguna de sus obras más emblemáticas?
Claro, José. Por ejemplo, tomemos la creación de las aves. La figura central, un ser híbrido entre humano y lechuza, que representa sabiduría y conexión con lo místico. Se trata de un alquimista que crea aves a partir de pigmentos que surgen de una máquina conectada a la luz estelar y al violín que cuelga de su cuello, simbolizando la fusión entre música, color y luz como fuentes de vida para sus creaciones. La obra se ha interpretado a menudo como una alegoría de la pintura misma, en la que el artista da vida a las imágenes que pinta, trascendiendo el soporte físico del lienzo. Igualmente, se ha visto como una metáfora del proceso literario o artístico, donde el creador transforma elementos tomados del entorno en algo nuevo y vivo, en un acto solitario y concentrado, similar al trabajo de las aves nocturnas. Además, la presencia de una máquina con forma de reloj, de arena, sugiere la importancia del tiempo y la temporalidad en la existencia y creación. Sin embargo, se puede examinar también desde un plano más simbólico, ¿no? Entonces, el aparato es un destilador. En realidad, ella no está pintando pájaros. Esa es solo la imagen exterior del símbolo. Lo que está pintando son las etapas del proceso alquímico, la nigredo, oscuridad, la albedo, purificación, y la rubedo, unión y creación. El huevo, un símbolo recurrente, es el vas hermeticum, vaso hermético, el recipiente donde ocurre la transformación. La torre es otro símbolo clave, como en la torre o ruptura. En el hermetismo, la torre puede ser la prisión del ego o el lugar de la iluminación, el refugio del sabio. Varro la representa como un espacio de aislamiento necesario para la introspección. La torre es parte de un tríptico y representa a un grupo de jóvenes mujeres que salen de un edificio con estructura hexagonal, evocando un panal de abejas. Estas figuras, vestidas con túnicas azules y montadas en bicicleta o monociclo, avanzarán hacia una torre, siguiendo a un hombre que suelta pájaros desde su espalda. La torre y el acto de avanzar hacia ella simbolizan la búsqueda de conocimiento y trascendencia en un espacio entre lo onírico y la realidad. Y Ruptura, un cuadro anterior de 1955, La torre es de 1960, es un cuadro que captura un momento de tránsito, cambio o liberación, marcado por el simbolismo de dejar atrás un estado para alcanzar otro. La figura central es humana, cubierta con una capa y capucha, descendiendo unas escalinatas y aparece en una composición que busca el equilibrio a través de la proporción áurea. La atmósfera sugiere un atardecer o el fin de un ciclo, y los papeles volando por las ventanas evocan la liberación de ideas o normas, interpretándose como una ruptura con el pasado, y las estructuras rígidas, posiblemente reflejando la experiencia personal de Varro en cuanto a su independencia artística y vital. La obra es vista como una expresión de crisis existencial y crecimiento personal. Venimos hablando desde el principio del programa de alquimia y obra alquímica, pero David, me gustaría que le dieses una noción breve a nuestros seguidores de qué se entiende por obra alquímica. La obra alquímica, también conocida como opus magnum o gran obra, es un término que define el proceso alquímico para crear la piedra filosofal, que simboliza la transmutación tanto material como espiritual. Este proceso consta tradicionalmente de 4 etapas. La primera es la nigredo, obra al negro, disolución, descenso a los infiernos. Psicológicamente es el contacto con la materia prima interior. Instintos, miedos, pasiones, conflictos emocionales, compulsiones, todo lo inconsciente caótico. Se vive como crisis, confusión, depresión, pérdida de sentido. La segunda fase es albedo, obra al blanco, purificación, clarificación. Tras el caos inicial, comienza una toma de conciencia. Se distinguen patrones,
se comprenden los conflictos, aparecen momentos de lucidez y de alivio. Psicológicamente es el trabajo de discernir, ordenar y purificar. Más allá de su aspecto físico o químico, la obra alquímica representa una transformación profunda del ser, interpretada también como proceso de individuación o desarrollo interior en la tradición esotérica y hermética. Tradicionalmente, la tercera fase es la citrinitas, obra al amarillo, iluminación creciente. Es la fase en que aparece una luz interior más estable, una intuición creciente del propio sentido y vocación. Psicológicamente sería la consolidación de una nueva perspectiva. Se integra parte de la sombra, se unifican tendencias opuestas y surge una ética personal más firme. Y finalmente, la última fase es rubedo, obra al rojo, gran obra, integración y plenitud. Es la fijación del oro, el lápiz o piedra filosofal, como símbolo del sí mismo integrado, del Dios interior que otorga centro, sentido e inmortalidad simbólica. Psicológicamente implica una individualidad lograda, un fuerte centro interior, conciencia de destino y propósito y la capacidad de transformar lo que toca, efecto catalizador de la piedra. En resumen, la obra alquímica es el arte y proceso simbólico y práctico de transformación integral, tanto de materiales como del individuo, que ha inspirado no solo la alquimia tradicional, sino también la psicología y el arte esotérico. La obra La exploración de las fuentes del río Orinoco podría considerarse como una alegoría, como han dicho muchos, de la gran obra alquímica. Así es, José. El cuadro Exploración de las fuentes del río Orinoco está profundamente relacionado con la obra alquímica como símbolo de transformación interior y búsqueda del conocimiento esotérico. En esta obra, la figura femenina exploradora encarna la transformación alquímica del alma, en tránsito hacia otra forma de ser y conocimiento superior. La artista utiliza máquinas y mecanismos extraños, no como tecnología moderna, sino como símbolos de una ciencia poética y esotérica que vincula lo visible con lo invisible, la materia con el espíritu. Este viaje es más que físico, es un rito de paso, una exploración del interior que se expresa mediante símbolos alquímicos, como el elixir de la larga vida, que aparece en la obra como metáfora de la trascendencia y perfección del ser. En definitiva, el cuadro es una metáfora visual de la gran obra alquímica. Otro de los cuadros que me llaman poderosamente la atención es Bordando el manto terrestre, porque me parece una poderosísima metáfora visual. Representa a un grupo de mujeres tejiendo un vasto manto que se despliega hacia el mundo, creando paisajes y formas que simbolizan la construcción del universo y las realidades de una perspectiva femenina y creadora. Esta escena, cargada de simbolismo, conecta para mí con la idea mítica griega de la mujer como tejedora, particularmente con las moiras, esas diosas del destino encargadas de hilar, de medir y de cortar el hilo de la vida. En la obra, el acto de bordar y tejer no es simplemente manual, sino que es una representación mítica de ese poder femenino de creación, de regulación y de transformación del mundo. La torre donde trabajan las mujeres alude a un espacio suspendido entre lo terrenal y lo espiritual, y el manto que tejen se expande hacia el exterior, simbolizando la influencia y el alcance de ese poder creador. Para mí, el vínculo de estas figuras femeninas con las moiras es decisivo en la interpretación simbólica del cuadro. La labor de tejer o de bordar es un acto de poder, de creación y control sobre la existencia y el devenir. Y ahora, Alejandra, ¿qué cuadro destacarías tú de nuestra autora? Para mí, todos los cuadros de Remedios Varo tienen un gran interés, me resultan cautivadores, me recuerdan mucho a la magia pictórica del Bosco, pero si quieres que resalte uno, podría hacer referencia a El alquimista o La ciencia inútil, como también se le llama. Es una obra de 1955. En la escena se fusionan interior y exterior en un espacio
donde un alquimista, representado como mujer maga, está en un suelo de baldosas que en un momento parece convertirse en una capa con la que se cubre. El alquimista está sentado girando una manivela que simboliza el inicio del proceso alquímico. Pone en marcha un mecanismo que destila una sustancia etérica que va embotellando, como en un proceso fabril. La obra utiliza símbolos y números sagrados, como los triángulos en el suelo, relacionados con la perfección y la Trinidad Sagrada, y elementos que aluden al ciclo eterno de la existencia. Destaca la precisión técnica y la minuciosidad de la ejecución, con una atmósfera mágica creada por la perspectiva cónica y elementos que simulan el movimiento cósmico, como frutas que orbitan y explotan liberando semillas, simbolizando la creación y transformación constante. Técnicamente, Varo trabajaba con óleo sobre masonita, permitiendo un detalle minucioso y una atmósfera densa, donde la luz parece emanar desde adentro de los objetos, haciendo de la pintura un ritual en busca de revelación. Si me lo permites, José, un apunte último. Por supuesto, David. Adelante. Remedios Varo estuvo muy influenciada por las doctrinas de Gurdjieff, un místico y filósofo armenio griego, conocido por su doctrina del cuarto camino, que busca la conciencia plena y la transformación interior. En la obra de Varo, esta influencia se refleja en la exploración creativa de su realidad interior y en su visión del arte como medio de trascendencia y transformación interna. Si Varo es la arquitecta hermética, Carrington es la hechicera chamánica. Su obra está inundada de la herencia celta de su niñez, especialmente los mitos de la diosa y la conexión con el reino animal. La mitología celta, fundamentalmente esa figura de la diosa blanca a la que se refiere Robert Graves en su obra del mismo nombre, es fundamental. Es fundamental en la obra pictórica de Leonora Carrington. Sus figuras femeninas, como la de la giganta, son guardianas de un conocimiento ancestral, conectadas con la naturaleza y el subconsciente colectivo. Un cuadro que expresa con su armazón de símbolos la personalidad y los anhelos de Leonora Carrington y su metamorfosis, centro de su esoterismo, es Autobiografía o Posada del Caballo del Alba, pintado entre 1937 y 1938. En él se muestra a una joven Carrington en una habitación casi vacía, sentada en una silla azul, con pantalones de montar blancos y chaqueta verde, el pelo alborotado y la mirada directa y desafiante hacia el espectador, acompañada por una hiena y dos caballos, uno de juguete sobre su cabeza y otro blanco galopando fuera de la ventana. La estancia desnuda, de paredes azul grisáceo y suelo de baldosas rojizas, enfatiza la sensación de escenario mental o habitación interior, donde se juega la construcción del yo. El cuadro se entiende como una escena de metamorfosis identitaria. Carrington se sitúa en un umbral entre la niñez, caballo de juguete, la domesticación social, habitación ordenada, y la irrupción de fuerzas instintivas y mágicas, hiena y caballo libre. Esta imagen codifica su tránsito hacia la autenticidad artística y vital, anunciando la figura de la mujer maga, que más tarde recorrerá toda su obra pictórica y literaria. David, hablamos de mitología celta. ¿En qué elementos de la pintura de Carrington dirías que se ve recogida esta influencia? En general, en toda su obra, pero destacaré fundamentalmente 4 que son
muy evidentes. En El guardián del huevo, la giganta funciona como una diosa de la soberanía y de la fertilidad, muy cercana a las grandes diosas celtas de la tierra y de la cosecha. El huevo sería huevo cósmico, condensando la idea de creación primordial que también recorre relatos célticos sobre el origen del mundo. Además, en este cuadro hay gansos y otras aves, y los gansos y las bandadas de aves migratorias son un tropo clásico de la mitología irlandesa, por ejemplo, en la historia de los hijos de Lir, asociados a transformaciones, viajes entre mundos y a diosas soberanas de la tierra. En un cuadro al que se denomina The White Goddesses, la figura femenina hierática, pálida y lunar, vinculada a pájaros y a un paisaje nocturno, es identificada por la crítica como una diosa blanca. Carrington leyó con intensidad The White Goddess de Robert Graves, donde la diosa blanca sintetiza antiguas divinidades poéticas de tradición céltica y europea. La exaltación de una gran diosa triple, asociada a la luna, la inspiración poética y el sacrificio, se traslada a la figura central, que concentra rasgos de distintas diosas celtas y encarna un culto femenino arcaico, reimaginado en clave surrealista. The Kitchen Garden on the Eyot, el huerto en la isla, un jardín-isla rodeado de agua, con figuras femeninas y criaturas híbridas que custodian frutas, verduras y árboles bajo un ambiente mágico. El motivo de la isla jardín remite a las islas bienaventuradas y a los reinos insulares del más allá celta, como Emain Blag o Avalon, donde héroes y dioses acceden a un espacio fuera del tiempo, fértil y encantado. ¿Cómo se evidencia? El huerto amurallado sobre un islote funciona como un Tir na Nog doméstico, un pequeño jardín celta, donde las guardianas femeninas recuerdan a las damas sobrenaturales que otorgan dones o conocimiento al héroe en los ciclos irlandeses. Then we saw the daughter of the Minotaur. Entonces vemos a la hija del Minotauro, la figura femenina central, vestida de blanco, con niños y criaturas híbridas en un interior que parece un santuario. Aunque el título alude al mito griego, la crítica Spará ha señalado la presencia de la White Goddess y resonancias célticas. La hija del Minotauro se mezcla con la figura de la diosa blanca de Graves, que Carrington asocia con genealogías míticas irlandesas. Tuatha de Danann, linajes heroicos y maternos. La escena puede leerse como un ritual de iniciación oficiado por una diosa madre que tutela a los niños, eco de las diosas celto-irlandesas que protegen linajes y héroes y que, en la pintura, absorben y celtizan, incluso un personaje de origen griego. En definitiva, estos elementos, gigantas soberanas, aves migratorias, islas jardín, diosas blancas lunares y escenas de iniciación, muestran cómo Carrington reinterpreta la mitología celta. No ilustra literalmente las leyendas, sino que las funde con otras tradiciones para construir un panteón personal de diosas y paisajes sagrados. ¿Resaltarías algún otro cuadro, Alejandra? Pues mira, José, un cuadro que a mí me interesa mucho es The House Opposite, la casa de enfrente. Es un cuadro pintado en México en 1945. Es muy sugerente porque transforma un interior doméstico en un laberinto místico de habitaciones interconectadas, poblado por figuras femeninas en rituales alquímicos y referencias simbólicas. La composición muestra múltiples planos. En la cocina inferior, 3 mujeres revuelven un caldero como las parcas o las brujas de Macbeth, evocando la idea de cocinar el destino. En la sala principal, una figura equina preside una mesa similar a la última cena, recibiendo ofrendas de una mujer árbol y una niña con una gallina viva, simbolizando metamorfosis y nutrición espiritual femenina. Arriba, una virgen con gato, símbolo brujo,
observa una estrella cayendo por una trampilla, junto a apariciones como el caballo blanco Tártar de sus relatos autobiográficos. Bien, esto es un mero apunte. Con este cuadro ocurre como con los cuadros del Bosco, que fascinan y no pueden dejar de mirarse, y cada vez que se mira se descubre algo nuevo en él. Otro cuadro que resaltaría por lo que tiene de simbolismo de la metamorfosis, como vimos en el autorretrato La posada del caballo del alba, es Green Tea, té verde, un cuadro pintado en 1949 y que se encuentra en el MoMA de Nueva York. Refleja un estado alterado de la conciencia, inspirado en un cuento irlandés, donde un doctor descubre que el consumo excesivo de té genera dichos estados. En la pintura se representa a una figura femenina que se interpreta como la propia Carrington, inmóvil dentro de una crisálida de piel de caballo, en un paisaje que recuerda al inglés y toscano. Esta imagen refleja un estado entre el sueño y la vigilia, vinculado a experiencias personales y a un proceso de metamorfosis hacia una nueva identidad. El cuadro muestra una fuerte carga simbólica ligada a la mitología celta y mexicana, entremezclando figuras híbridas y seres imaginarios en un espacio surrealista. Carrington, en su obra, apela a un imaginario que incluye referencias a misticismo, feminismo y una visión ecologista, promoviendo la empatía y reverencia hacia todas las formas de vida. La obra conecta tanto con su experiencia vital como con su rechazo a normas opresivas y su búsqueda constante de la libertad. Por mi parte, quisiera también apuntar que una de las contribuciones más directas de Leonora al esoterismo es la creación pictórica de su propio tarot, una baraja de los arcanos mayores creadas en la década de 1950 con hojas de oro y plata sobre colores brillantes. El mazo fue un proyecto artístico y esotérico que refleja la visión feminista, mística y única de Carrington, integrando influencias de tradiciones esotéricas como el budismo tibetano, la cábala, la magia del antiguo Egipto, la mitología celta y la astrología. El tarot no se concibe solo como una herramienta adivinatoria, sino como una poética del inconsciente y una guía para la exploración del yo y la psique desde su personal perspectiva. Pues bien, hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado y os motive para contemplar los cuadros de estas geniales pintoras. Gracias a Alejandra y a David por sus interesantísimas aportaciones. Y hasta muy pronto. Siempre me lo tienen que recordar. Que os suscribáis al canal, los que aún no estáis suscritos. Y si no os viene mal, difundid estos vídeos entre vuestros allegados. Muchas gracias.